Para comprender las aportaciones de Max Weber es muy importante que estas puedan ser entendidas en el contexto de las condiciones intelectuales de su época, sobre todo analizando el clima intelectual, filosófico y científico de la Alemania de los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A pesar de que la teoría marxista formaba parte de ese clima intelectual, es y será el historicismo quien va a influir el pensamiento de Max Weber. Esta doctrina filosófica considera especialmente el carácter histórico de la realidad. Una de sus principales tesis a través de las cuales Weber va a reaccionar es que esta doctrina sostiene que tratar de explicar y comprender la realidad humana, social e histórica con los métodos propios de las ciencias de la naturaleza propuesta por el positivismo está condenado al fracaso. Influenciado por ello y en un intento de superar la oposición existente entre las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, Weber forma parte del supuesto de que las ciencias históricas y sociales y de la cultura son completamente diferentes a las ciencias naturales en lo que respecta a su objeto de estudio, su método y sus finalidades. A continuación vamos a exponer lo que consideramos nosotros como 4 ideas centrales del pensamiento de Max Weber. Una primera idea tiene que ver con aspectos de la disciplina de la metodología y se refiere al objeto de estudio de las ciencias sociales, que es la acción social y sus tipos. El objeto de estudio Weber no es algo en general, ¿no? Sino es única, exclusivamente la acción social, ¿no? De la cual, bueno, habla de diversos tipos, ¿no? Él se va a referir sobre todo a la acción social que tiene un sentido mentado y que está referida a los demás, ¿no? Todo acto es una elaboración sensorial, no existen hechos puros y simples. Todo se interpreta, movimientos, gestos, tono de voz, etc. Pero hablamos en todos los casos de la acción social. Hablamos, por lo tanto, de acciones que pueden ser espontáneas, que pueden ser con sentido, pero siempre hablamos de acciones con referencia a los demás y en un determinado contexto social y cultural. Un segundo punto que tiene que ver con el campo disciplinar de la metodología es el método de estudio propio de las ciencias sociales, que Weber denomina comprensivo o interpretativo. El planteamiento de Weber se aleja de la concepción de la ciencia positivista porque reconoce la particularidad de los problemas culturales que estudia y por tanto del método que debe emplearse en estas, distinto a aquel que emplean las ciencias naturales. Pero también, por otro lado, se aleja de el enfoque metodológico marxista, porque considera que en realidad no existe una sociedad regida por leyes históricas. Ninguna sociedad, diría Weber, tiene ya un destino trazado, llamado espíritu positivista o llamado sociedad comunista a futuro. Las ciencias sociales para Weber deben estudiar la cultura, lo peculiar de los seres humanos, y esto no está definido ni determinado. Ni los seres humanos pueden intervenir conscientemente para modificar o acelerar el rumbo de los acontecimientos sociales. La cultura se puede entender solo si el investigador emplea un enfoque interpretativo. Esto es una metodología que busca la comprensión del sentido mentado, es decir, del sentido que le dan los sujetos y que siempre hace referencia a los demás en un contexto determinado. El enfoque explicativo sería aquel que se basa en un análisis de causa a efecto, lo cual rechaza Weber que pueda darse. Para Weber, la cultura no puede ser estudiada tal como lo pregona el paradigma o enfoque positivista en una relación causa-efecto, sino en su sentido o en el sentido de las interrelaciones sociales que se dan en su seno.
Un enfoque explicativo entre causa y efecto partiría de lo siguiente. Si la población tiene pocos recursos económicos, entonces los destinará a la compra de artículos de primera necesidad, porque es la única manera que puede programar sus gastos. Sin embargo, la realidad social de un grupo no se comprende por medio de causas y efectos, sino por la comprensión del significado de las relaciones establecidas dentro de un escenario complejo, porque se encuentra en movimiento permanente dicha realidad. Como diría un autor interpretando a Weber, el gran mundo social se compone de una diversidad de mundos particulares. Por lo mismo, no hay un mundo de realidad o de normalidad válido para cualquier grupo, sino múltiples expresiones de esto. Un tercer aspecto de la propuesta para comprender la sociología de Weber es entender el desarrollo de la sociedad moderna. En una de sus obras clásicas, El espíritu del capitalismo, muestra nuevas formas de organización del trabajo. En la ética protestante y el espíritu del capitalismo señala Weber que aunque hubo muchas causas del surgimiento y desarrollo del capitalismo en Europa, se presentó en el siglo XIX una que es muy importante, la existencia de la Reforma Protestante. Este movimiento se produjo como una reacción a la desorientada vida de los papas del Renacimiento y en general al hecho de que la Iglesia parecía más ocupada en negocios y en ganar dinero que en buscar la salvación de las almas de sus fieles. En los ensayos sobre sociología de la religión, Weber señala dos procesos característicos inspirados de este fenómeno social que fue la Reforma Protestante. Por un lado, la racionalización de la vida cotidiana y el desencantamiento del mundo. Cuando hablamos de la racionalización, quiere decir que la gente calcula qué debe hacer para salvar su alma, cuánto tiene que invertir y cómo ganar en sus negocios, cuánto tiempo le lleva cada tarea, en fin, calcula todo. En cambio, el desencantamiento quiere decir que la ciencia reemplazará a la magia y la superstición como medios para explicar los fenómenos naturales como tormentas y terremotos hasta el destino de cada persona. Otro aspecto fundamental en la teoría de Weber es la interpretación que éste hace sobre el Estado y el poder. ¿Qué entiende Weber por el Estado? Para Weber, el Estado no es otra forma de relación y asociación de dominación que se establece entre los individuos. El Estado constituye el monopolio de la violencia legítima. Es decir, en términos de Weber, la relación Estado y violencia no son términos antagónicos. El ejercicio del poder político implica necesariamente la imposición de la voluntad de unos pocos individuos sobre la mayoría, en donde dicho acto de imposición no siempre se ajusta al marco legal. En este sentido, uno de los conceptos fundamentales es el concepto de poder, entendido como la capacidad que tienen algunos de imponer su propia voluntad dentro de una relación social, aunque los demás se opongan y se resistan. Weber lo que intenta es ver por qué la gente obedece lo que otros mandan. El poder es un concepto importante en Weber, buscando entender las formas en que éste se ejerce, parte de un hecho conocido por todos. En todas las sociedades existen personas y grupos que tienen poder sobre otras. En este sentido, es característico el concepto de dominación. Para Weber existen tres tipos de dominación. Dominación legal, que es que cuando las personas obedecen porque están convencidas de que el mandato es correcto y deriva no de la voluntad de una persona, sino de la constitución o un conjunto de reglas y normas que han sido aceptadas por todos. En este tipo de dominación, el actuar que se realiza está relacionalmente con arreglos afines. Se actúa en cierta forma porque se considera que es útil a la sociedad. En este caso, el dominio se basa en la creencia de que la legalidad es importante en un orden social determinado. Por otro lado, existe la dominación tradicional. En este tipo existe la probabilidad de que las personas obedezcan por costumbre o por tradición. Siempre se ha obedecido o determinado grupo a determinadas personas. Se da, en este sentido, la dominación tradicional como el resultado de que las personas dirigen sus creencias y su actuar a base de la tradición. Por último, tenemos la dominación carismática. Este tipo de dominación resulta de obedecer a una persona porque se le considera de una manera extraordinaria, un líder, un santo o un héroe. Se dice que tiene carisma y por lo tanto
lo que él mande será aceptado sin cuestionar.